Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Los saludo de nuevo desde esta zona de mi canal donde les cuento un poco de mi experiencia leyendo las diversas historias en mi lista de lectura. Si me han estado acompañando saben que estoy en el proceso de terminar mi lista de lectura de Jon Katzenbach, que no es una lista de lectura común y corriente, sino que es una relectura. Todas esas historias ya me las leí en algún momento, pero ahorita estoy leyéndolas de manera cronológica. Y pues hoy les voy a seguir hablando de estas historias de Jon. Oficialmente hoy voy a terminar, se podría decir, la lista de lectura. Esto teniendo en cuenta un par de novedades. Entonces, el libro que les voy a compartir hoy no es el último libro que Jon escribió. Sin embargo, yo digo que la estoy terminando porque el último libro que Jon escribió, que fue El psicoanalista en la mira, la tercera parte en la trilogía del psicoanalista, yo me lo leí hace poco. Yo ya hice un video acerca de eso, lo voy a dejar por aquí. Entonces no me lo voy a volver a leer en este ejercicio porque me lo leí hace poco. Entonces básicamente esa es como la idea. Entonces el libro del que les voy a hablar hoy no es el más reciente publicado por Jon, pero sí es el que le antecede al más reciente. Y de ese libro el libro del que les voy a hablar hoy es este libro, que se llama El Club de los Psicópatas. Entonces ya saben la dinámica, yo les cuento una parte sin spoiler, los detalles más básicos de la historia, y luego profundizamos un poquito más en lo que son los spoilers para las personas que ya se lo hayan leído. Entonces pues básicamente eso es lo que vamos a manejar. Y pues sí, básicamente hoy les voy a hablar de esta historia. Empezamos con las generalidades. El Club de los Psicópatas fue publicado en el 2021, es decir, ya hace parte de los libros más recientes publicados por Jon. Precisamente él estuvo presentándolo en una feria de libro acá en Colombia, a la que yo tuve la oportunidad de asistir. Yo tuve la oportunidad de ver a Jon. Desafortunadamente no tuve la oportunidad de que me firmara ningún libro o tomarme ninguna foto, pero yo sí estuve ahí cuando lo estuvo presentando. Entonces este libro yo ya me lo había leído por lo menos una vez, que fue en esa ocasión cuando lo compré. Se podría decir que está recientemente leído, pero pues la verdad es que me acordaba de ciertas cosas, no de todas. Entonces pues hice el proceso de releerlo, ¿no? Entonces, ¿qué más les puedo contar de generalidades antes de hablar de qué trata El Club de los Psicópatas? Aparte de que fue publicado en el 2021. Tiene más de 600 páginas, es más bien gordo. Yo digo que de los de Jon es de los que tiene a ser más larguito. Sin embargo, es bastante dinámico, entonces no se siente tedioso la lectura ni nada por el estilo. Aparte de eso, el nombre en español y en inglés cambia de nuevo. En inglés se llama Jack's Boys, como los muchachos de Jack. En español se llama El Club de los Psicópatas. Los dos títulos tienen sentido, entonces pues es más como cuestión de la edición de la editorial. Y bueno, entonces para entrar en detalles, ¿de qué trata El Club de los Psicópatas? Entonces El Club de los Psicópatas es una historia que nos cuenta la historia, precisamente, valga la redundancia, de lo que son los que se llaman los muchachos de Jack, que es la traducción del título en inglés. Y esos muchachos de Jack son 5. Ellos tienen unos seudónimos, son Alfa, Bravo, Delta, Charlie y Easy. Ellos son los 5. Ellos hacen parte de el grupo de los muchachos de Jack. Y se hacen llamar así por una razón muy, muy, uno diría, pues, básica, y es que se llaman así porque ellos son seguidores, de ninguna otra forma, de Jack el Destripador. Y pues son seguidores en el sentido de que lo admiran mucho y todo el cuento. Y bueno, formaron un grupo en el que es un grupo muy tecnológicamente muy sofisticado, es decir, es muy anónimo. Ni siquiera ellos mismos entre ellos saben dónde viven, cómo son los nombres reales que hacen, ni nada. Y pues están básicamente en lo que se llama se me olvidó si es la Dark Web, creo que sí. Y ahí es donde ellos se encuentran, ¿verdad? Y se encuentran con un motivo muy tétrico, diría yo, y es que ellos comparten los homicidios y los crímenes que ellos cometen con ellos, entre ellos mismos, ¿no? Cada uno es un psicópata, que de ahí viene un poco como el nombre en español, y cada uno tiene su forma de matar y cada uno tiene sus crímenes, y llegan a este lugar en el internet, se los comparten entre ellos. Tienen como una dinámica muy, muy particular allí, que pues en el libro nos la describen un poco. Y entonces sí, básicamente nos encontramos con ellos, ¿verdad?
De alguna otra forma ellos son muy, son muy protagónicos, obviamente. Y pues, curiosamente, es chistoso porque normalmente yo empiezo hablando siempre de los protagonistas, pero en esta ocasión les estoy hablando de los villanos. Pero pues es que siento yo que Jon de verdad pues se lanzó algo diferente, teniendo 5 villanos, un grupo de villanos, un club de villanos. Creo que eso ya de entrada es definitivamente uno de los fuertes de esta historia. Y entonces, básicamente, ellos hacen eso, tienen su dinámica, ¿verdad? Nos la describen un poco. Y un día, repentinamente, cuando ellos están en línea chateando, entra alguien que no debería estar ahí, porque se supone que eso es muy privado, muy anónimo, nadie sabe cómo entrar ahí. Entra allí alguien que tiene, el nombre del usuario es SockGo2 y los trata mal, de alguna otra forma los insulta, los insulta de tal forma que ellos se enojan y básicamente una sed de venganza se instala en ellos. Una venganza simplemente porque se sintieron insultados. Cualquier persona diría bobadas, pero pues estamos hablando de unos psicópatas y ellos se sintieron ofendidos de que alguien primero tuviera la capacidad de encontrarlos en la dark web y segundo hubiera pues sido capaz de insultarlos. Y resulta pasa que ellos toman la decisión de descubrir quién es esta persona y hacerla pagar. Y entonces aquí es donde nos encontramos con los protagonistas. Entonces el protagonista, yo diría, esta historia tiene muchos personajes. Entonces empezando porque son 5 villanos y por el otro lado tenemos a los buenos. ¿Y quiénes son los buenos? Entonces los buenos es Connor. Connor es el dueño del seudónimo del usuario SockGo2, es decir, él es el que se encargó, él es el que resultó allá en el chat de los muchachos de Jack, resultó ahí, los insultó. Cuando eres un joven, es muy joven, creo que esta vez sí, creo que esos son los protagonistas más jóvenes que nos presenta Jon en alguna historia, porque yo decía en algún momento el más joven es Francis de la historia del loco. Hay otros más jóvenes pero son más coprotagónicos, pero en esta ocasión pues Connor es muy relevante. Connor creo que él está terminando lo que es secundaria, ¿no? Está a poco de empezar la universidad. Un joven súper inteligente, aparte de eso jugador de fútbol, que por eso pues es el nombre del usuario, y vive con sus abuelos se llaman Kate y Ross. Él es huérfano y pues sus abuelos le criaron, y él tiene una novia de toda la vida que se llama Nikki. Nikki pues también es joven así como él, es corredora, excelente, rapidísima, buenísima, también estudiante, y son novios, se conocen desde que tienen 5 años, son vecinos y son novios de toda la vida básicamente. Súper bonita esa historia de amor que ahí tenemos en medio de todo el transcurso de la historia, me parece súper bonito. Jon no es muy dado a construir historias de amor o presentar historias de amor, entonces a mí siempre me gusta porque yo tengo una vena por ahí romántica, entonces siempre es chévere encontrarse con eso en estos libros. Y sí, entonces se podría decir que son los buenos y son los protagonistas. Connor y Nikki pues comparten el protagonismo, pero Ross, que es el abuelo de Connor, y Kate también. Entonces, y también por ahí aparecen los papás de Nikki, por ejemplo, y también por ahí unos detectives. O sea, la verdad sí hay muchos personajes, pero todos se enfocan en estos 2 equipos, por así decirlo: los muchachos de Jack, Connor y Nikki, y la familia de Connor. Esos son como los 2 bandos que nos encontramos, los personajes más constantes y de los que vemos toda la historia, porque la historia la vemos desde la perspectiva de todos. O sea, todos en algún momento, la historia tiene sus subtítulos en cada apartado y cada apartado es de un personaje diferente, entonces tenemos la oportunidad de conocerlos a todos, de ver qué piensan ellos, cuál es la perspectiva que tienen y todo. Entonces, por ese lado, súper bien construido porque uno tiene la oportunidad de ver todo de manera global, aún los villanos. Entonces, buenísimo. Y entonces sí, básicamente esos son los personajes que hay. Me gustan mucho estos personajes, considero yo que tanto villanos como protagonistas todos tienen cosas muy buenas que rescatan mucho la historia en general, que la levantan y la elevan a un punto muy muy interesante. Entonces pues es chévere, la verdad, de leer. Y sí, o sea, pues yo podría decir que ya les dije lo más general, como les digo, o sea, básicamente la historia gira en torno a nuestros villanos, que es un club de psicópatas muy particular, que se sienten ofendidos porque un muchachito fue capaz de entrar a su sitio, que se supone que es anónimo, insultarlos y irse, y ya. Y entonces ellos deciden tomar venganza y deciden por primera vez trabajar en equipo, porque hasta el momento todo lo que hacían eran compartir lo que cada uno hacía, pero de manera solitaria, nunca trabajar en equipo. Y acá se unen y deciden unir sus mentes para crear
una forma de vengarse por la ofensa que les hizo Connor. Y entonces básicamente la historia es un poco del proceso en que ellos hacen primero para descubrir quién es Connor y todo el cuento, armar un plan y atacar. Y de cómo Connor y su familia se pueden defender de ese ataque. Entonces básicamente esa es la historia. Es una historia de venganza, es una historia que es muy muy moderna ya. Es más, hacia el final pues empiezan a hablar del COVID, porque pues imagino que yo que cuando ya yo lo estuve escribiendo pues fue la fecha en que salió todo. Pero sí, es básicamente esa es la historia, o sea, sí, eso es lo más general que les puedo decir. Entonces la verdad es que es muy interesante. De nuevo, yo siempre digo, John logra siempre hacer algo diferente en cada una de las historias, y en esta pues no es la excepción. Entonces la verdad es que yo lo disfruté mucho leyendo, y es muy dinámico, es muy rápido leer también, a pesar de que es uno de los largos. Todos los personajes son interesantes y la forma en la que se desarrollan las cosas también. Entonces la verdad es que yo lo recomiendo. Si no se lo han leído, lo recomiendo. Para los que ya se lo hayan leído, pues obviamente me pueden ir hablando ahí qué les ha parecido esta historia, qué les pareció. Y nada, yo creo que podemos dejarlo ahí por el momento, ¿no? Vamos a hablar de los spoilers, porque siento que esa historia tiene spoilers, muchos. Bueno, entonces hablando de los spoilers, yo creo que el spoiler principal es la forma como se desarrolla la historia. Era una de las cosas que yo sí me acordaba cuando empecé a leerlo, pues ya por segunda vez en esta dinámica. Yo me acuerdo que esta historia tiene un plot twist, es decir, algo que sucede inesperado, que uno lo deja como que, impactado, y eso es muy chévere. Entonces la verdad es que yo sí me acordaba, y me acordaba de qué era exactamente lo que pasaba. Bueno, no exactamente con detalles, pero sí una idea muy general de lo que pasaba. Creo que el plot twist, bueno, el spoiler principal de esta historia es que en esta historia se dan dos enfrentamientos entre villanos y protagonistas. Se da un primer enfrentamiento donde los villanos, los muchachos de Jack, hacen su plan, los 5, y hacen el plan y dicen, bueno, vamos a matar a Connor, vamos a matar a Nikki por la ofensa que nos hicieron. Sí, vamos a matarlos. Y hacen todo el plan, llegan hasta ese punto. Obviamente no lo van a hacer todos en conjunto, sino que cada uno de los 5 arma una parte del plan. Y por ejemplo, ellos escogen a Bravo para ir a ejecutar el plan, pero los demás hacen otras partes del plan. Sí, solamente una persona es la que se encarga de matar. Creo que la parte más sorprendente de esta historia es cuando se da ese primer enfrentamiento y nos damos cuenta de que los malos salen perdiendo. Eso me parece pues súper chévere, porque uno no se lo espera. Y yo me acuerdo mucho que la primera vez que yo me lo leí, yo no me lo esperaba, y yo quedé impactada, y de una vez como que, uy, ¿qué pasó acá? Eso pasa como a mitad del libro. Se hace el primer enfrentamiento, ellos logran ir, pero subestimaban como que las cosas. Casi matan a Nikki, por supuesto, la hacen consumir unas drogas muy fuertes que casi la matan. Pero él sale muriendo, es Bravo, porque pues ellos no se esperaban que el abuelo de Ross, eso no lo mencioné, pero el abuelo de Ross es un veterano de guerra con muchos fantasmas, la verdad. Este personaje de Ross me hizo acordar a muchos otros personajes de John que sí ha trabajado antes en La Sombra, por ejemplo, en donde más sé que hay otros. Siempre me acuerdo es el del personaje de La Sombra, pero que tiene muchos fantasmas y que piensa mucho en quitarse la vida. Pero pues bueno, llega este momento en el que casi matan a Nikki enfrente de Connor y todo. Ellos no esperaban que el abuelo de Connor fuera veterano de guerra ni nada y tuviera armas, y pues el abuelo pues logra matar a Bravo. Lo mata, todos estaban mirando porque estaban haciendo una transmisión. Bueno, mejor dicho, eso es como lectora, la verdad, es excelente leer esa parte, la verdad, es súper bueno. John hizo un excelente trabajo describiendo todo. Y bueno, sí, logra matarlo a Bravo. Y aparte de eso, Easy que es el quinto pues, y que estaba también, él era de vigilante, resulta atrapado por la policía por uno de sus crímenes anteriores. O sea, en medio de todo el proceso, él era el vigilante y todo, sin querer usó una tarjeta de crédito de una de sus víctimas anteriores, y lo trazaron la policía y lo encontraron, y resultó esposado por allá, detenido básicamente, no por el crimen que estaba cometiendo en ese momento, sino por uno pasado. Y entonces es muy curioso porque uno ve un poco como la forma en la que se desbarata un poco el grupo. Quedan tres
muchachos de Jack pues bien, pero sabiendo qué fue lo que pasó y pues queda Bravo muerto. Ellos no esperaban que mataran a Bravo y pues Izzy. Y pues es muy interesante la forma como se empieza a desarrollar de ahí la historia. Considero que la historia de por sí tiene muy buen ritmo, pero pues obviamente ahí ya empieza un poquito más a moverse un poco y a ver como que qué va a pasar ahora. Llega un punto en el que Izzy también toma la decisión y él se quita la vida. Izzy se quita la vida porque llega a conocerse con Alpha. Alpha obviamente es el líder del grupo, el que creó el grupo originalmente, el que los encontró a todos, bueno. Y pues Alpha, o sea, de alguna otra forma llegan como un acuerdo de que, como que, pues, o sea, sí que como que Izzy no vaya a revelar nada que pueda poner el grupo en peligro. Y al final, pues, Izzy decide quitarse la vida, pues, entonces, pues bueno, quedan al final 3. Y entonces quedan ellos 3, pero el odio que sentían al inicio por Connor y por Nikki, pues está mucho más, pues grave ahorita, porque ellos dicen, por culpa de estos muchachitos, Bravo está muerto, Izzy también, básicamente ellos le echan la culpa de la muerte de Izzy a ellos y dicen, no, tenemos que ahora sí matarlos y matar a todos. Ellos dicen, vamos a matar a todo el mundo básicamente, sobre todo porque pues ellos no esperaban, por ejemplo, lo del abuelo, que el abuelo de Connor pues matara a Bravo. Entonces, mejor dicho, ahí se empiezan a armar un segundo plan. Pero entonces por ese lado también nos vemos con la perspectiva de los protagonistas, de que los protagonistas saben ya, porque en el primer intento ellos alcanzaron a revelar que eran los muchachos de Jack y que iban a matar a Connor y a Nikki por haberlos insultado. Entonces ellos ya están enterados. Y me parece muy interesante aquí porque aquí la policía de alguna otra forma entra y sale mucho. Hay una detective asignada al caso y todo, pero no hacen nada básicamente porque no creen. Es que es una historia muy, uno dice pues es que sí es bastante rara, muy extraña, como que esté pasando esto, que quieran matarlos a ellos de manera tan elaborada por un insulto. Y lo que pasa es que la policía no les cree y bueno, eso hay, mejor dicho, también hay como que otra cosa, como otra subtrama ahí alrededor de... Y bueno, básicamente todo avanza hacia el proceso de el segundo enfrentamiento. El abuelo de Connor los prepara, les enseña a manejar armas y todo el cuento. Ellos también se preparan y todo el cuento porque ellos dicen, nosotros sabemos que eso no se va a quedar así. Y ellos los empiezan a atacar, básicamente los villanos. De nuevo se me hizo acordar mucho al psicoanalista. Esto me hizo acordar mucho también... ay, se me olvidó la otra historia. Hace poco la leí, lo que pasa es que se me empiezan a confundir las historias. Pero cuando empiezan a intentar dañar la reputación de los protagonistas, los villanos, con todas las formas que tienen y el dinero y demás, atacan es la reputación de todos. Y atacaron la de Nikki, atacaron la de Connor, atacaron la de los abuelos, atacaron la de los papás de Nikki, o sea, mejor dicho. Y empiezan una tarea como que de destruirlos desde todos los puntos, hasta armar un plan para decir, bueno, ahora sí los vamos a matar. Y es un plan navideño, esta historia tiene un toque navideño. Y así llegamos básicamente hasta el final. A mí me gusta el final de la historia porque creo que es muy bueno, es muy, de nuevo también es, yo siempre digo dinámico, pero sí es muy dinámico, no se siente acelerado. Creo que es uno de los finales de John que posiblemente se sienten mejor acomodados en el ritmo de la historia como tal. Y es muy muy entretenido también. Y entonces el final básicamente me gusta mucho cómo termina todo, porque bueno, pues tristemente muere Ross, el abuelo de Connor, pero muere defendiendo a su familia. Y como yo ya lo había dicho, esto lo dije cuando les hablé del profesor, John normalmente le prepara a uno en muchas ocasiones para la muerte de algún personaje, y en este caso se podría decir que al lector lo preparó para la muerte de Ross, desde que nos dicen que él tiene muchos fantasmas, se siente muy mal, pues y tiene muchos recuerdos y pesadillas, y él ha pensado en quitarse la vida. Entonces uno dice, bueno, él está preparado para morir, y él es el personaje pues que muere del bando de los buenos, y muere defendiendo a su familia. Y entonces pues esa parte obviamente sí es un poco como amarguita, obviamente, porque es un personaje que uno llega a apreciar, pero pues de resto pues los protagonistas ganan de nuevo. Entonces eso es lo que siempre pues está muy bien en este tipo de historias. Ese último plan me parece genial porque es curioso, ¿no? Vemos como Alpha ahora sí se encuentran, ¿no? Alpha, Charlie y Delta son los últimos que quedan, y ellos deciden reunirse y dicen, vamos a hacerlo los 3, y se disfrazan, ¿no? Y Alpha se disfraza de cura, y
Delta se disfraza de cantante de coro porque el abuelo de Connor también estaba cantando en un coro, entonces se pone el mismo disfraz y Charlie se disfraza de Papá Noel y así pasan desapercibidos y todo el cuento y llega ese enfrentamiento final. Ellos se dividen, Charlie va a la casa de Nicky y sus padres y Alpha y Delta se van para la casa de Connor y sus abuelos. Y bueno, ahí es donde se arma el acabose, mejor dicho. Eso, Charlie pues logra amordazar a los papás de Nicky, pero Nicky, como es una corredora experta, mejor dicho, logra de alguna otra forma defenderse. Y en la casa de Connor se arma el despelote también porque se agarran Connor y Ross. No se dejan doblegar tan fácil y se agarran con Delta y con Alpha. Entonces eso, mejor dicho, yo siempre he dicho, nunca falta, bueno, en algunos libros falta, pero de por sí es muy común el combate cuerpo a cuerpo en los libros de John. Me gusta mucho el énfasis que él hace de que esos villanos no se esperaban que sus víctimas se defendieran, ellos pensaban doblegarlos. Y cuando tanto Nicky como Ross y como Connor pelean a muerte, nos dice, eso desestabiliza a los villanos, porque ellos no esperan que las cosas salieran así, y se asustan y todo el cuento. Entonces es muy curiosa la forma en como obviamente John redacta todo esto, pero es súper, súper entretenida de verdad ver esos enfrentamientos pues plasmados en letra. Y la forma en cómo pues todo se da, de verdad, súper, muy cómica la verdad, pero muy entretenida. Y pues el resultado final es ese, en medio del combate. Connor sale herido, casi se le tiran la clavícula, y pues Ross sale también tan mal herido que pues no logra salir. Él alcanza a estar en UCI, pero al final deciden desconectarlo. Y bueno, me parece súper chévere que una de las personas que mata, acá creo que los que matan son las mujeres, porque Kate, la esposa de Ross, la abuela de Connor, es la que en un momento cuando llega un punto en el que tanto Alpha como Delta están agarrados con Ross y con Connor, ella toma la decisión de entrar y mata a Delta, lo mata a disparos, defendiendo a su esposo, por supuesto, y ella es la que lo mata. Y después de eso nos cuentan Alpha, bueno, en la casa de... bueno, sí es Alpha. Alpha sí es que con tantos personajes, pero Alpha huye y Charlie también. Charlie, que estaba en la casa de Nicky, cuando vi que Nicky está dispuesta a enfrentarlo con severo cuchillo y todo, diciendo, mejor yo me voy de acá, se va. Alpha también llega a un punto en el que dice, yo también mejor me voy. Se da cuenta que Charlie no lo vino a ayudar y se enoja y dice, yo voy a matar a Charlie por cobarde, bueno, en fin, pero no alcanza a cumplir el cometido porque Nicky se va detrás de Alpha y lo mata. Y lo mata a sangre fría. La verdad es que esa parte también me parece súper, súper interesante. Cómo se describe esa parte donde Nicky mata a Alpha. Espectacular. Pero sí, básicamente las mujeres son las que matan a ellos. Bueno, a excepción de Ross, que mató a Bravo inicialmente. Pero sí, básicamente así termina. Charlie logra volarse. Charlie logra volarse, pero no por siempre. Porque pues el libro termina como tal contándonos cómo Nicky y Connor toman la decisión de hacerle seguimiento a Charlie. Dicen, no, nosotros no podemos estar tranquilos sabiendo que hay una persona que sobrevivió, porque sabemos que muy posiblemente va a querer atacarnos de vuelta. Y toman la decisión entonces de irse detrás del tipo. O sea, durante mucho tiempo, pasa tiempo, ya está el COVID como tal, pero logran encontrarlo y llegan. Y esta también es algo muy similar a otras historias de John. Usan algún tipo como de eso, ¿cómo es que se llama? Es una amenaza, pero es como que se me olvidó el nombre de la palabra en estos momentos, pero básicamente ellos tienen pruebas de que Charlie hacía parte del grupo de los muchachos de Jack, que intentó matarlos a ellos y que es alguien a quien posiblemente pueden asociar con muchos crímenes. Y ellos le dan la decisión a Charlie, le dicen, ellos tienen esa oportunidad de sentarse frente a Charlie y decirle, vea, acá hay dos opciones, o nosotros, unos simples muchachitos, llevamos toda la información que tenemos a la policía y usted queda atrapado como que lo atraparon unos muchachitos, o usted decidirse en su propia ley básicamente, pero su propia ley es básicamente, ellos le dicen, aquí tiene un arma, o sea, quítese la vida básicamente. Y si ellos logran impulsar a Charlie al final a quitarse la vida, él obviamente deja su carta allí con su ego, como que vea, los muchachos de Jack, estamos vivos por siempre, bueno, ahí súper cursi el tipo, pero al final él se quita la vida. Él prefiere quitarse la vida antes de que lo coja la policía. Entonces pues ahí logran hacer como un truco y engañarlo, le hacen pensar que la policía lo va a atrapar, pero sí, básicamente ellos logran acabar con todos.
y han cambiado, obviamente. Connor y Nikki, tan jóvenes, cambian después de todo esto, pero pues logran salvarse, logran librarse de esa amenaza. Entonces sí, básicamente así es como termina la historia. A mí me gusta mucho, creo que este final es posiblemente uno de mis finales favoritos de las historias de Jon por la forma en la que se desarrolla. El libro tiene uno de los giros que más me gustan también en los libros de Jon, precisamente porque son dos enfrentamientos que hay. En esta historia no lo conté en la parte sin spoilers, pero yo siempre divido los villanos entre fantasmas o villanos directos. Esta es una de las que tienen los villanos más directos en la historia de Jon. Son 5 aparte de eso, y cada uno tenemos la oportunidad de conocerlos desde el inicio. Entonces me parece súper interesante. Entonces la verdad es que es muy buen libro. A mí me gusta bastante y lo recomiendo. Entonces pues nada, ahí está. Si no se lo han leído, súper recomendado. Si ya se lo leyeron, ¿qué les pareció a ustedes? ¿Qué les pareció a ustedes esta historia? Y pues nada, pues oficialmente, lo que les digo, oficialmente termino la lista de lectura de Jon. Falta el libro que sigue, pero yo ya tengo el video y por ahí se los dejé, ya debe estar por ahí, que es El psicoanalista en la mira. Ese es el último que Jon ha publicado. Tengo entendido que todavía no lo ha publicado ni siquiera en inglés, está publicado solo en español. Vamos a ver si publica más libros Jon. Si es así, obviamente por acá se los estaré compartiendo. Pero oficialmente he terminado esta lista de lectura. Voy a hacer un video ahora, ya seguidamente termino este y sigo con el otro, hablándoles de cuáles son mis libros favoritos. Pero si ya han seguido estos videos, saben cuáles son posiblemente. Y nada, pronto estaré empezando una nueva lista. Entonces los voy a esperar por allá. Ya la tengo en mente, no les voy a decir qué lista es. Es una lista que es un monstruo en el sentido de las historias. Entonces pues ahí les dejo el dato. Si tienen recomendaciones también son bienvenidas, por favor. Siempre me encanta pues poder leer historias nuevas. Entonces así sería todo por ahora. Espero que sigan muy bien, que sigan leyendo mucho y nos vemos en la próxima historia. Chao.